Pues ya tenemos toda la información para generar la envolvente. Vamos a la envolvente. Y antes que nos aparecía una serie interminable de fachada sí, fachada no, tal, se proyecta, no se proyecta, tal, bien. Ahora nos aparece esto así, limpio. Como nosotros ya tenemos todos los elementos constructivos definidos en el intercambiador, los hemos justificado al ruido, tenemos sus datos acústicos, y los hemos justificado al DBHS1, tenemos sus condiciones constructivas, le decimos crear documento. Y aquí nos van a aparecer todos los elementos constructivos que tengamos en el generador de elementos constructivos. Los que hayamos justificado al ruido, los que hayamos justificado al DBHS1. ¿Vale? Bien. Fachadas. Y nos aparece si pertenece o no a la envolvente, que donde se lo hemos dicho. Recordar que esa es una de las nuevas funcionalidades que tenía el intercambiador. Aquí. ¿Vale? Aquí el intercambiador te va a poner automáticamente en función del elemento que tú cojas. Si pones fachada así, si pones cubierta así, si pones solera y muro, pues puede que sí o puede que no. Por defecto te dice que no. ¿Entiendes? Pero eso hay que llevar cuidado con él. Bueno, aquí te genera la fachada, te dice la descripción de la fachada, las capas, el límite a la demanda energética, la protección frente al ruido y las condiciones. ¿No? Es lo que decía, que aquí siempre van a salir escritas las condiciones del DBHS1. Por lo tanto, no hay por qué ponerlas en la justificación del DBHS1. Eso ya a gusto. La cubierta, los cerramientos de contacto con el terreno, el muro, los forjados y todos los huecos que tengamos nosotros. ¿De acuerdo? No nos va a poner todos los huecos que hayamos justificado al DBHSR, al R, perdona, sino los huecos que tengamos definidos en el intercambiador. ¿Vale? En el intercambiador podemos tener un solo hueco. Imaginaros que nosotros vamos a decir, vamos a poner todas nuestras ventanas, las vamos a poner abatibles, con carpintería metálica, con rotura de puente térmico, de más de 12. Y todas las vamos a hacer así. Aunque luego nosotros, para ruido, justifiquemos distintos tamaños de huecos y distintas estancias, aquí solamente no va a salir una, porque solamente es un tipo de carpintería. Lo otro irá a mediciones. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues como veis, se hace todo automáticamente. Bien. Recordaros que esto viene también de versiones anteriores, pero hay gente que no se acuerda, que una vez que tengamos definidos estos elementos, podemos generarlos y exportar los elementos constructivos a Word. Es decir, nos va a generar un Word donde nos aparece todo esto que viene aquí. ¿Vale? Se ha creado el archivo y te aparece aquí. ¿Qué objeto tiene esto? El que tú, en memoria, estás diciendo que has hecho una cubierta que tiene esto, que tiene esto, que tiene estas de aquí, o que has hecho una fachada que tiene esta descripción y que tiene que cumplir con estas condiciones, pues tú te vienes aquí, dices fachada monocapa, te coges esto, le dices control C, te vas a tu programa de mediciones y se lo cascas. Con lo cual, lo mismo que dices en memoria, lo estás diciendo en mediciones. Y en los documentos dicen lo mismo. ¿Vale? Bueno, esto venía de versiones anteriores, pero lo recuerdo porque es importante. Yo siempre digo lo mismo, la memoria la lee uno o ninguno, normalmente debe ser uno el que la lee. Cuando hay más de una persona que la lee, suele ser un juez o un perito que va en contra tuya o algo. Entonces, cuanto más coherentes sean los documentos, mejor. Bueno. Ya hemos definido la envolvente. Como siempre, aquí se define la envolvente y los elementos que no perteneciendo a la envolvente pertenecen a vuestro proyecto, porque según el código técnico solamente dice la envolvente, pero el resto de elementos no te dice nada. Si tú tienes algo que no haya que justificar al DBHS1 y no tienes que justificar a, por ejemplo, un forco sanitario, que no lo considere suelo elevado y que no pertenezca a la envolvente, ¿dónde lo define? Bueno, pues aquí. ¿Vale? Bien, por eso se llama envolvente y elementos constructivos proyectados. Siguiente.
Sistema de compartimentación y acabados. Igual. Como ya tenemos toda la información, generamos el documento y automáticamente nos va a generar aquí, en este caso, que es una vivienda unifamiliar, el único sistema de compartimentación que hay es la tabiquería. ¿Vale? En el caso de que hubiera que fuera un bloque, pues tendremos los forjados entre viviendas y los elementos de separación vertical. Y aquí, bueno, esto es lo mismo que había antes y tú lo defines. Bueno. ¿Qué más cosas hay en la nueva versión? Bueno, sistema de almacenamiento de instalaciones es lo mismo, cumplimiento del código técnico, esto es lo mismo, la seguridad estructural, sigue con la misma versión, el incendio pues igual, el DBUSA, bueno, en el DBUSA se ha incluido una cuestión, a ver, bien, aquí hemos puesto el tipo de uso, si es residencial vivienda o vivienda unifamiliar, porque en el caso de vivienda unifamiliar no es necesario justificar una serie de cosas, etc. Entonces lo hemos incluido, pero no tiene mayor importancia. El DBHS1 ya lo hemos visto, el DBHS2 y el DBHS3, pues igual que en la versión anterior. Aquí recordaros que en unas futuras versiones también intentaremos meter esto con módulos, pero bueno, poquito a poco. Recordaros que esto, vamos, como ya cumple con el código técnico, con el DBH nuevo, ya desde las versiones anteriores, aquí os calcula automáticamente las... Bueno, esto no, eso es en el DBH3, perdón. Bien. DBHS, salubridad, el DBHR ya está, el DBHS, bueno, el DBH1. Esto es igual que la versión anterior. Si tú le dices, todo esto te va a importar todos los datos, como siempre, si lo has hecho por Leader Calendar. Si no lo has hecho por Leader Calendar, lo tienes que hacer por Cerma, por cualquier otro programa, y tendrás que meter los datos a mano. Tendrás que decirle, pues, tipo de uso, perfil de uso, meterle la superficie del espacio útil habitable, le metes aquí las instalaciones, pues le dices, bueno, si es calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria, se lo vas dando, le vas metiendo los factores de conversión de energía a energía primaria, lo vas metiendo aquí, pues como siempre, te vas metiendo aquí los datos y te vas metiendo, ¿vale? Bien. Los datos de calefacción y refrigeración y de consumo se los metes en estas celdas en función de lo que te haya dado el programa, el Cerma o cualquier otro programa que hayas utilizado. Pero si utilizáis el Leader Calendar, por ahora, en un futuro estamos viendo la posibilidad de importar también de Cerma o de otros programas, pero bueno, por ahora solamente el Leader Calendar. Si tú le dices crear documento, y una vez, esto hay que hacerlo una vez que has generado el Leader Calendar y has generado la envolvente, ¿vale? Le dices crear documento y te va a importar todos los datos que tiene el programa ya del tema. Te dice que hay que repasar las cosas y bien. Dice ya residencial privado, perfil de uso residencial, la superficie útil de los espacios habitables. Te ha importado las instalaciones, con todos sus datos, la calefacción y la refrigeración, y automáticamente te ha puesto lo que se proyecta y lo que no se proyecta en función del tipo de edificio. ¿Vale? Y os digo que hay que hacerlo después de hacer la envolvente, porque os va a traer también, que esto es nuevo de esta nueva versión, que antes se metía a mano aquí en unas celdas azules, os va a dar estos datos de U máxima del proyecto para compararlo con la U máxima del código técnico. Y por eso os digo que tiene que estar generada la envolvente, claro, para el programa para que tenga todos esos datos. Bien. Sí. No, vamos a ver, la envolvente, sí, en el Leader Calendar la han metido en Leader Calendar. Pero tú del Leader Calendar es un programa que te dice 3 datos. Pero luego tienes tú que generar tu envolvente en tu memoria. Tienes que justificarla. ¿Vale? Leader Calendar lo que te da es, al final, te da 3 datos. Oiga, tu demanda de calefacción, tu demanda de refrigeración y tu consumo. Para vivienda. En caso de terciario sería otra cosa. ¿Vale? Y eso es lo que... Pero luego tú tienes que justificar la envolvente. Justificar la envolvente es justificarla no solamente a ahorro energético, sino a ruido, al DBHS1, etc.
¿vale? Bueno, pues aquí se tiene esto. La siguiente, el DBH2, DBH3, perdón, te ha cogido las instalaciones automáticamente. Bueno, esto es igual que las versiones anteriores. Las instalaciones de iluminación, el DBH3, esto es lo que os refería, que en un futuro pretendo sacar esto también en módulos para que se genere automáticamente. Pero bueno, recordaros que como esta es la parte nueva del DBH3, que está ya vigente desde marzo del año pasado, como sabéis, y el programa también lo calcula automáticamente para las limitaciones del resumen de potencias. Bueno, DBH4, DBH5, esto no tiene modificación, lo calcula por placas solares. Para versiones posteriores, estamos viendo la próxima que se está poniendo de moda la aerotermia y esto, para tal. No está muy claro que eso pueda cumplir, pero bueno, se van mejorando las instalaciones y bueno, se puede justificar. Eso no cambia. Esto de instalación de reglamento de baja tensión tampoco cambia con respecto a las versiones anteriores. Tal. Bueno, todo esto es igual que antes. El certificado de eficiencia energética, esto sí, insisto, se ha hecho por Líder Calendar y se ha hecho todo lo que se ha hecho hasta ahora, o lo que hemos visto hasta ahora. Le dices crear documento y automáticamente te va a importar todos los datos de que dispone el programa. Los datos de identificación, evidentemente estos son los datos que hay en datos generales, y el programa te avisa y te dice, nota, se recomienda repasar siempre, y ahora, las calificaciones no se importan, ya que el Líder Calendar versión mayo del 2014 no las genera, hay que definirlas manualmente. Esto es lo que comentaba antes de que Líder Calendar, la versión que hay, la herramienta unificada, te calcula la demanda, o sea, el DBH1 y el DBH0, pero para vivienda. En el caso de edificios terciarios, el DBH0 lo que te dice es que, oiga, usted haga lo que quiera, pero su edificio tiene que ser calificación B, como mínimo. Entonces, Líder Calendar por ahora no te hace eso. Entonces tienes que calcular la calificación pues, por otro programa, por Calendar o por lo que sea. Lo de Calendar entre comillas, porque no sé si está vigente o no está vigente, bueno, básicamente por Calendar. Bueno, o por cualquier otro programa que cumpla con las condiciones, ¿vale? En un futuro, cuando saquen la nueva versión de Líder Calendar, pues bueno, pues el programa lo importará. Pero mientras tanto que no lo saquen, pues... Entonces el programa te va a importar todos los datos y aquí te va a avisar y te dice, oiga, error, no hay calificación, y te dice, calificación, selección manual. ¿Vale? Bueno, sí te va a importar las cantidades, porque las cantidades de CO2 sí las genera Líder Calendar. ¿Vale? Pues tú te vas a Calendar o te vas a cualquier otro programa y dices que tu calificación es C. Pues vienes y pones C. Y te vienes a todas las calificaciones. Bueno, esto es como antes, siempre puedes meter la imagen del edificio, etcétera. Si te ha importado los datos de los huecos, de la envolvente, y te ha importado los datos de las fachadas, y de las cubiertas, y todo lo que tengas de la envolvente. ¿Vale? Los tipos de instalaciones, en el caso de terciarios no, las tendrías que meter a mano. Y aquí tienes que meter estas calificaciones. Bueno, pues si una es C y la otra es D, pues si esta es C, pues C. ¿Vale? La etiqueta es exactamente igual. Te da las cantidades, pero las calificaciones las tienes que meter tú a mano. Las has tenido que calcular previamente por cualquier otro procedimiento. ¿De acuerdo? Bien, insisto, cuando saque el Líder Calendar la nueva versión, todo esto se hará automáticamente. También, o sea, no solamente las cantidades de CO2, sino las calificaciones. Bueno, estudio de impacto ambiental, esto es para el Ayuntamiento de Murcia solamente, y anejos a la memoria. Bien, esto es lo que he comentado antes de la normativa de usuario. Bueno, la normativa de usuario. Y esto, vamos a ver. Si nosotros personalizamos la memoria, ahora mismo está para Murcia, sí, y tenemos nosotros aquí que nuestro el plan de control de calidad
Pues se rige según esta ley. La ley 2005 de 14 de diciembre para crear la edificación de la región de Murcia. Y que esta es la que se pone aquí y se cambia luego aquí. ¿Vale? Y la justificación de accesibilidad comunitaria se rige según esta ley. ¿Vale? Bien. Pues esto porque estamos en Murcia. Y nosotros aquí pues tenemos nuestro consumo de agua y estos son los anejos personales que decía yo que se pueden poner en función de cada ayuntamiento, de cada comunidad. Bueno, entonces hay hasta 6 anejos. Anejo personal, anejo personal, anejo personal. Bien. Nosotros tenemos que este es un ayuntamiento, que esto es, estamos para COAM. Si nosotros elegimos aquí, en vez de Murcia, elegimos Madrid, porque estamos haciendo un proyecto en Madrid, y en la capital, pues si vemos, aquí nos aparece ya COAM, ha desaparecido el agua, porque estamos en Madrid, ¿vale? Y cuando vamos a los anejos, Plan de control de la realidad, Ley 2199 del 17 de marzo sobre medidas de gran edificación de la Comunidad de Madrid. Y si vamos a accesibilidad, Ley 899 del 22 de junio de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. Esto no sé si está bien o está mal, lo he puesto un poco así. Cada uno cuando trabaje en un colegio, en un sitio, pues lo personaliza. ¿Dónde se personalizaba esto? Pues aquí. En bases, normativo de usuario. Si yo aquí, a ver, automáticamente me ha cogido Madrid porque estamos en Madrid, si yo aquí pongo esto de aquí, pío pío, y aquí, además de esto, pongo pío pío, y aquí anejo personal Madrid y anejo personal 6, pío pío, y le digo guardar. Cuando venga aquí, evidentemente tengo que actualizar esto, elijo Málaga, bien. A ver, plan de localidad, pío pío, tal, de Madrid, pío pío, y anejo personal Madrid y anejo personal el último pío pío. ¿Vale? Entonces, siempre que trabajemos en Madrid, pues vamos a tener nuestra personalidad. Si luego trabajamos en Alicante o en Málaga o donde sea, pues lo vamos a tener personalizado. Bien. Otra cosa nueva que tenemos, la normativa. Antes tenemos normativa y ahora tenemos normativa y normativa propia. Si le doy aquí, nos va a aparecer normativa propia que nosotros hemos metido en el sitio que os decía antes. Le damos aquí, pues nos comprende la normativa de accesibilidad de Madrid. Le das aquí y te aparece este PDF que he metido yo. ¿Vale? ¿Dónde se mete eso? Pues él os lo dice aquí. En bases, normativa de usuario, y él dice aquí. En CETEN memorias, archivos CETEN, colegios, COAM, normativo de usuario. Si yo cojo y me voy vamos a coger un PDF. Pues yo qué sé. Esto de aquí. Certificado de eficiencia energética. Y nos vamos a CETEN memorias, que es lo que nos habías dicho, archivos CETEN, colegios, COAM, normativo de usuario. Y lo pego aquí. ¿Vale? Cuando yo me vengo aquí y le digo normativa propia, aquí tengo certificado de eficiencia, le doy, ¿dónde estás? Y nos aparece aquí el certificado de eficiencia. ¿Vale? O sea, todo lo que pongáis en esa dirección os va a aparecer ahí. Bueno,
Y bueno, ya como un recordatorio, los residuos, esto no cambia, igual, pero bueno, recordaros que desde la última, de la versión 2014, ya no se hace no por tantos por cientos, sino que se hace por kilos, metro cuadrado de cada elemento, por lo cual tú en función de cada proyecto puedes modularlo muchísimo más, ¿eh? Y lo puedes personalizar mucho más. El programa te va a dar en función de cada tipo de obra unos módulos que tú los puedes cambiar, ¿vale? Y ya está. Lo único, recordaros como siempre, por lo menos aquí en Murcia, que vamos, en cualquier otro sitio, controlar y tener un orden de magnitud de los residuos, porque luego van a exigir la justificación de haberlos puesto. O sea, si decís que estáis haciendo una vivienda unifamiliar y os sale 850 toneladas, pues oye, sin contar la excavación, evidentemente, pues, oye, si lo ponéis tranquilamente, y decís que para adelante, luego van a pedir 850 toneladas de justificación. Entonces, controlar un poco ese tema. Y bueno, ya la presentación ha terminado. Si tenéis alguna pregunta.